y la libertad, que se levantan contra formas opresivas. Empieza, creo yo, a posicionarse en la categoría de subjetividad para nombrar precisamente todas esas múltiples instancias y sentidos que están en la actuación colectiva y que no son meramente racionales o conscientes. Entonces es como una categoría que pone como, decir, claro, la actuación humana tiene que ver con la reflexividad, con la razón, pero no tanto, o sea, o no exclusivamente con ello. Entonces, ¿cómo meter sin caer en miradas psicologistas de una corriente específica? Como decir, pues la tradición psicoanalítica, claro, nos pone de terreno la existencia de una dimensión inconsciente de la vida individual y colectiva. Entonces, ay, échela para allá. Ya se acaba de decir, miren, que hoy muchas perspectivas psicológicas y culturales van a encontrar la importancia de lo emocional, de los sentimientos como constructores de la vida social, desde intuiciones como lo sentipensante de Fassborda hasta grandes elaboraciones de las inteligencias múltiples. Pero entonces es eso, entonces es una categoría que permite ver esas múltiples, como decir, dimensiones e instancias de las cuales los seres humanos leemos y actuamos sobre el mundo y a su vez construimos, que no se limitarían solamente como a esta mirada racional. Entonces, claro, están cognitivas, racionales, pero para dar cabida, entonces, claro, aquí habría mucho por elaborar, ¿sí? Pero es como la idea de decir, ven, aquí empieza a cobrar fuerza esta categoría porque nos permite nombrar más cosas que no caben en unas miradas más estrechas y que a su vez, que es lo que yo ahí propongo, entonces por eso la subjetividad cumple simultáneamente varias funciones. Entonces, ¿para qué sirve? ¿No? Es un concepto tan bonito. Tiene una dimensión cognitiva, pues eso es filtro, lo que aquí nos exponía don Alexander de marcos interpretativos. Sirve es una clave interpretativa, pero también, ahí yo le sumo dos cosas más y podrían sumarse más. Es una dimensión práctica, y es que todos desde estas subjetividades colectivas que los grupos sociales orientan las acciones, construyen su experiencia colectiva, y otros dos que son el vinculante, y es en buena medida que es una dimensión así menos vista, y es que entonces desde este universo objetivo nosotros establecemos un tipo de vínculos con los otros. Por ejemplo, discusiones muy fuertes sobre lo comunitario tiene que ver con eso. Se empieza a reconocer también o a hacer visible que existen diferentes configuraciones de la manera como nos vinculamos con los otros cotidianamente. O sea, no voy a leerlo y a ver más estratégicamente, pero es eso. Entonces, ¿qué constituye, qué es lo que hace diferente que un colectivo como este que está formando, lo vamos a ver durante 3 años, qué tejido de relaciones? Entonces, tocaría mucho una ventana a explorar, sería todo lo intersubjetiva para mirar el vínculo. Y finalmente, para terminar ahí, yo digo identitaria, es decir, esta clave de la subjetividad también nos permitiría mirar en qué medida se constituyen pues unos individuos, unos colectivos con unas referencias a sí mismos. O sea, somos las mujeres luchadoras, o somos los jóvenes conservadores. También tendría una función identitaria. Entonces ahí tocaría con esta tradición de que ustedes han mirado especialmente en que está esa tensión de clara subjetivación, sujeto. Entonces se vuelve como una clave, por decir, la subjetividad, pero decíamos, más que un concepto, para decir, voy a mirar la subjetividad de estas señoras, es una clave para mirar cómo se constituye lo social. Entonces, esto ya, palabras mayores, como, no por grandiosidad, no perspectiva, sino es eso, por eso toco, y por eso una pregunta muy clave, casi conlleva a pensar cosas epistemológicas, cómo se conoce, es una clave para abordar lo social, como podría ser la clave estructuralista, la clave de género, la clave. Entonces, pero en construcción, o sea que por eso también es interesante en mi juicio, es porque, claro, yo he releído tantos, ¿no? Se me encontró huequitos, vacíos, son ideas insinuantes pero que no se desarrollan. Igual si uno leyera justamente a sus autores con esa mirada, pero entonces queda la responsabilidad de si uno se identifica con eso, pues toca desde la investigación, desde el diálogo con otros autores, en qué medida se puede seguir contribuyendo a enriquecer esa perspectiva. Por eso el artículo no leyeron, sino el de la revista Colombiana de Educación, tomando como una expresión de Seminole, decimos,
sujeto y subjetividad social como perspectiva de análisis para la investigación educativa, pero es eso, ¿no? Es ver una categoría, pero puede ser cualquier otra, no solamente como un tema, ¿no? Como un tema a ser abordado, una categoría, sino como una perspectiva de abordaje. Y yo creo precisamente que los aportes de autores como Foucault es que lo que generan es otras perspectivas, lo ponen a uno a mirar las cosas de otro modo. Y entonces, sí. Profe, mi pregunta es por la relación de esta subjetividad social con la subjetividad política. En el ejemplo que ahora a ratos se daba del caso del barrio Policarpa, por ejemplo, por el contexto histórico pues estaba estando, digamos, ese movimiento, yo veo también muchos elementos ideológicos ahí cruzando la acción de este grupo de personas, y entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué no hablar de una subjetividad política? Por ejemplo, o esos aspectos ideológicos, sino de una subjetividad social. Entonces, repito, mi pregunta es si usted, por ejemplo, reconoce la subjetividad política como una categoría también ahí, ¿qué relación habría con la subjetividad social en la cual usted se para? Incluso es interesante la pregunta porque para la categoría de sujeto, en esta perspectiva mañana, cuando ellos dicen sujeto social, sería siempre político. ¿En qué sentido? Sujeto, porque como les decía, la próxima vez desarrollaremos un plano, para él la categoría de sujeto la incorpora en esta clave de esa tradición de pensamiento crítico de izquierda, es para mirar cómo es que colectivos sociales son capaces de articularse, construir entidades y tener capacidad de incidir en la realidad. Entonces, para esa perspectiva, todo sujeto sería en esa clave de lectura. ¿Por qué? Porque para Semmelmann, de entrada, claro, salvo la idea genérica, universal, todos somos sujetos, somos derechos, en el plano analítico, no todo colectivo social es sujeto. Precisamente, eso sería, o sea, como la clave del sujeto es, claro, durante mucho tiempo hay poblaciones o grupos humanos que actúan determinados por otros, o que su actuación colectiva, cotidiana, organizada, lo que hace es reproducir el orden. Hay sujeto allí donde un individuo, un colectivo, es capaz de, tener la capacidad de incidir, como dicen, en la transformación de la sociedad. Que les decía, ahí tiene un parentesco con la idea de sujeto y de actor social de Touraine. O sea, en estos dos autores, sujeto no sería un a priori, sino algo que uno, como decir, en cada caso miraría qué tanto es de sujeto. O sea, yo podría decir, entonces lo que le dice Touraine más claramente, o sea, ser sujeto es una lucha permanente por ser sujeto, por ser actor, es decir, por tener la capacidad de actuar. Entonces nadie es sujeto ya de una vez por todas, dice, no, yo he leído mucho, soy luchador, soy dirigente. ¿Por qué? Porque es más bien, bueno, digo, es una categoría más bien analítica, tanto para mirar la capacidad que tienen individuos y actores y colectivos sociales de incidir. Entonces uno podría decir, en esta coyuntura post 2 de octubre, estos que se movilizaron sucesivamente durante un mes, y que algunos que se fueron a vivir allá a la Plaza de Bolívar, otros fueron un sujeto en el análisis histórico de Dems. En el futuro, en 10 años, cuando estén hablando de esta coyuntura, ve que incluso ya los discursos, para un análisis de discurso, ya la gente empieza a hablar de eso, como decir, la ciudadanía, así como unos votaron por el sí, otros por el no, la ciudadanía que se movilizó, no, pero como que entonces se volvió no solamente un sujeto del discurso, sino en esta clave de Semmelmann como un actor colectivo que tiene incidencia. Entonces, para él, sujeto sería redundante en su clave decir sujeto político, igual en Touraine, porque se es sujeto cuando se es. Porque para la política es, yo decía, entre lo político y la política, es precisamente la capacidad de, como dice, de construcción de realidad o de transformación de realidad. Entonces, puede ser político un grupo de actores que se definen es como un grupo religioso, ¿ves? Fueron muy políticos las iglesias evangélicas, hablando a nombre de una cosa religiosa y todo, pero de una incidencia. O sea, que se es político no porque yo diga soy político, soy liberal, conservador, sino porque tengo la capacidad de incidir. En cambio, lo de subjetividad, claro, ahí sí yo creo que habría
la categoría de subjetividad social permitiría, o sea, sería una categoría que nos permite mirar la actuación social en esta clave de las diferentes dimensiones que mueven de una cosa. Y entonces me puede servir para leer las barras bravas. O sea, me sirve para leer dinámicas colectivas que no son necesariamente políticas. Pero también esa categoría amplia de subjetividad, cuando se refiere, en el caso de lo que ustedes para analizar dinámicas de constitución de actores políticos, de escenarios políticos, según como cada uno se ha entendido también lo político, sí cabría, o sea, cabría y por eso es interesante que uno nunca es totalmente reflexivo sobre eso. Miren que los libritos que se han sacado acá desde este grupo de profesores liderados por Claudia y aquí la red de subjetividades políticas, es eso, porque de una manera u otra las referencias, las construcciones conceptuales, los usos que se han hecho en las investigaciones, en los estudios, en los artículos, hay una referencia a esa constitución de subjetividades de sujetos ligados a esta manera de entender. ¿Ven? Siempre en diálogo con categorías políticas, ciudadanía, poder local. Claro, entonces creo que, claro, sí, o sea, cabe la categoría subjetividad política, y entonces también es una categoría de construcción. Esos sí están todos por internet, aunque también aquí deben estar en físico, porque ya van como tres. Uno primero que sacaron como sobre subjetividad política y conclusiones teóricas. Uno segundo que es, a mi juicio, muy interesante sobre cuestiones metodológicas, porque esa vez nos convocaron a mirar eso, cada uno como qué uso hacía de esas categorías. Entonces, claro, igual, nosotros ahorita en el doctorado de la pregunta tuvimos una discusión con lo de práctica social. Entonces, ¿cómo llegamos a un concepto? Bueno, la categoría práctica social es una categoría genérica que nos sirve para muchas cosas, pero ya es diferente decir prácticas artísticas, prácticas culturales, prácticas estéticas, prácticas educativas. Entonces nos da una categoría, como siempre, general, pero que cobra sentido en las investigaciones, ya es como adjetivada. Entonces podríamos ir así como tú dices, subjetividades políticas, vamos a ver que hablamos de subjetividades transexuales. Porque si llevo esta categoría, pero ahí lo clave es como la perspectiva metodológica, que no la estoy amarrando a algo en particular, porque claro, sería cruel si digo, no, es que la subjetividad solamente es inconsciente, consciente colectivo, entonces a eso, o no, es que la subjetividad es solo imaginario, o la subjetividad es solo representaciones. Entonces, por digo, son como más perspectivas de abordaje de lo social, porque en cada caso habrá que mirar qué está teniendo presencia allí. Si en el comportamiento político, para invitar aquí una vez a Adriana, si en el comportamiento electoral en Estados Unidos y la gran cantidad de votos por Trump, ahí qué estaba pasando, qué está pasando, discursos que fueron claramente apropiados. Entonces es como una categoría medio comodín, pero que lo que está es en el alerta, decir, no la podemos determinar o asociar solamente a una dimensión de la vida social, no tiene una única forma de expresión discursiva, simbólica, narrativa. Pero una nueva inquietud que pues me ha venido surgiendo con todas las lecturas, con el articulado de las lecturas, y es que cuando hablamos desde esta perspectiva particular que de alguna manera como que deja en suspenso la tradición eurocentrista o europea, digamos, ahí como que retoma unos elementos, pero hay otros que los dejan ahí en suspenso, por ejemplo, para hacer emerger lo imprevisible, para hacer emerger los sentimientos, las emociones, los comportamientos que de pronto estarían allí en las lógicas, en las dinámicas de las acciones de los colectivos o de los grupos sociales, etc. Uno pensaría si definitivamente, vuelvo a la pregunta anterior de alguna manera, si definitivamente es instalar primero la teoría, que es lo que parece que hemos hecho nosotros en la tradición epistemológica occidental, que llamáramos, es instalar primero las categorías para después irnos con las categorías a indagar las problemáticas sociales, ¿cierto? O hacernos las preguntas por las problemáticas sin saber con qué categorías las vamos a abordar. Ahí me parece que hay una ruptura grande. Y en esa perspectiva yo me preguntaría si, por ejemplo, una línea de investigación como la que tenemos
que se llama justamente subjetividades, narrativas y diferencias, no nos instalan de hecho en una manera particular de nombrar, para hacer que la realidad entre ahí, y no en una lógica inversa, en donde diríamos, pues lo que tenemos es problemas sociales, lo que tenemos es preguntas por miles de cosas, por comportamientos, por dinámicas de política, por relaciones de poder, de economía, de toda esa cosa, pero no necesariamente enmarcadas dentro de lo que en la línea estamos denominando subjetividades, narrativas, diferencias. Es una cosa que a mí se me ocurre en esa línea, porque dice, bueno, si esa es la manera, entonces primero instalamos los conceptos y luego con los conceptos nos vamos a buscar problemas. Y yo creo que es un poco la dinámica en la que estamos todos. Cuando yo aspiro a entrar al doctorado, cuando yo aspiro a entrar al doctorado, yo tengo un problema ya viejo que me tortura desde hace rato, que son las políticas públicas en educación y el papel de los profesores ahí. Pero como la línea se llama así, o la línea se llama así, yo digo, hijo de madre, ahora le tengo que meter en cuenta la subjetividad. Y entonces le pongo ahí el rollo y entonces digo, oiga, como que yo lo que hago es traer a una predeterminación. Es que el hecho de nombrar es peligroso. Entonces yo nombro y desde el nombre tengo que ir a buscar la realidad para instalarla ahí para que la cosa me funcione. Ese es un interrogante que a mí me angustia, no me deja como en paz. No, claro, que no solo se llama esa línea, sino en general al doctorado y a los espacios de formación académica. Pero entonces, claro, o sea, uno podría decir, eso obedece como a dos cosas, no solo en este espacio en particular en que nos encontramos de la línea, sino del mundo académico. Muchos de ustedes han participado en la creación de un programa, de una maestría. Entonces, generalmente, y yo podría decir desde la perspectiva un poco de doctorado. El doctorado se construye, se han ido construyendo ya años para acá, alrededor o desde un colectivo de profesores que se ha hecho colectivo previamente en una maestría. O sea, no es solamente un antecedente, sino el lugar en el que emerge. A su vez, esa maestría ha ido configurando unas líneas que tienen que ver, pero eso pasa con todas las maestrías o doctorados, como con las tradiciones investigativas y conceptuales de los que están allí. Poder y política, imaginarios. ¿Por qué? Porque han habido unos profesores que llegan a este espacio trayendo estas preguntas y entonces, claro, casi ninguno, claro, porque uno, a pesar de que en el mismo discurso fundacional del doctorado, que dije, es una de las cosas que me atrajo, pues se dice, miren, este doctorado quiere dar respuestas a los desafíos de la contemporaneidad, pero la lógica no fue, hagamos un grupo que investiguemos cuáles son los desafíos, los grandes problemas que tendrá la contemporaneidad, para luego, uno podría decir, en esta lógica sería, sino que igual que todo el mundo académico, pues las personas, los grupos, se van ubicando, que es parte, eso lo estudia muy bonito Michel de Certeau, refiriéndose a la historia, pero puede ser en cualquier disciplina. O sea, también cualquier disciplina, además de ser disciplina de conocimiento, es una institución. Ahora, está claro. Entonces eso determina unos temas que se priorizan, otros no, guerras de poder temático, todo lo que puede pasar. Entonces, claro, entonces yo lo que te daría como el consejo de la angustia para transitoriamente, como fuera una acetaminofén transitoria, es, claro, entonces yo creo que lo que da una línea, un énfasis, es una perspectiva de abordaje. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente unos temas, uno puede decir, aquí pueden haber personas que como tú les interesa, no sé qué, la docencia universitaria o las políticas públicas, vamos a poner esa atención, políticas públicas, docencia. Pero si yo estoy en la línea de poder, el tipo de preguntas que le voy a hacer es unas diferentes a estas. Igual, si me ubico desde la línea de poder en una perspectiva, no sé qué, altuseriana, mi interés era uno, pero es ser consciente de eso. Entonces yo creo que no es necesariamente, porque uno sí tiene esa primera tentación, a empezar a nombrar las cosas de una manera. Entonces yo lo que diría es, igual que en la cultura, en el mundo académico, hay categorías o significantes similares que nombran varias cosas, o sea, con sentidos diferentes. Pero también la otra vía puede ser muy bonita, que hay sentidos que hoy, por ejemplo, nos pueden estar inquietando a muchos de ustedes y nosotros, pero que en tradiciones conceptuales, incluso disciplinares, son nombradas de maneras diferentes. Entonces creo que hay que hacer también confluir ese diálogo. Dice, nos interesa en qué medida, no sé qué,
el agotamiento de los referentes modernos, pero no, alguien puede decir, no, aquí en sociología lo hemos nombrado así, hay un autor que dice tal cosas muy chéveres sobre eso, no, en psicoanálisis esto lo nombramos así. Entonces también tener esa apertura, porque uno el afán es que entonces todos ustedes se vienen a llamarse diferencia, subjetividad, nómadas, no, pero es decir, ¿por qué? Porque ahí sí yo creo que lo que es auténtico, que ahí sí sería, y nos haría sujetos de conocimiento, es que de todos modos es en cada uno de nosotros que se va decantando. Lo ideal es que las preguntas que las pongan nosotros, de cara a problemas que nos resultan significativos por razones políticas, académicas, pero sería, ahí sí uno no sería sujeto de conocimiento si ustedes se dejan llevar con una oleada, no, ahora todos semelmanianos, tal. Sí, o sea, las preguntas correctas son estas, ¿no? Entonces yo creo que es un punto de tensión, pero, y ustedes vean, a su vez con cada uno de nosotros pues tiene que hacer esa resistencia, bueno, porque tenemos un interés personal, territorial, ya lo que se da ahí sí por vía del diálogo y como decir de la es que nosotros qué es lo que podemos ofrecer. Entonces diría, más que un autor, un concepto, a este libro, son perspectivas que a su vez estamos construyendo de nosotros, somos personas de información. Y claro, lo que yo sí podría aspirar, se va a quedar grabado ahí, es eso, es que nosotros la responsabilidad que tenemos como equipo de doctorado es ir construyendo, no homogenizando, para nada, pero sí unas perspectivas, que la gente, al cabo de 15 años, la gente dice, me voy a hacer el doctorado de la distrital porque allá manejan tales perspectivas, que uno más o menos ya lo puede saber, pero es lo que uno encuentra decir, no, que voy en Oxford a no sé qué historia porque allí es donde se ha decantado tal perspectiva. Y voy allí porque es donde sé que mis inquietudes van a encontrar lugar allá. Entonces, claro, uno, no afanarse por nombrar. Dos, ser uno especialmente el que diga, bueno, mis temas, veo, entonces, para mí la condición ideal de venir a hacer un doctorado es la que tú estás planteando. Tengo esto que me incomoda y me inquieta desde hace 3, 4, 10 años y voy al doctorado como un lugar donde voy a tratar de seguirla resolviendo en diálogo con unos que al parecer tienen un acumulado que me va a servir, no va a ser siervo ya ni de un director, ni de un autor, de nuestras propias preguntas. Que claro, ¿qué le sirve a uno leer en esta etapa de formación de los proyectos otros autores que sus preguntas se le pueden engordar, crecer, hacerlas más? Pero sí, pero esa tensión va a estar siempre. O sea, no va a haber ningún doctorado ni maestría que como a priori defina unos grandes problemas y después empiece a convocar a los duros en eso, sino que ya hay unos duros ahí, o blancos, que tienen de todos unas preguntas, unas tradiciones, y entonces se vuelve cada espacio de formación una mezcla de eso, entre tradiciones bien institucionalizadas en grupos, en colectivos, y unos desafíos. Ya lo que uno sí puede advertir es que uno sí puede darse cuenta, dice, uy, este equipo, este doctorado, esta maestría, la gente está preguntando unas cosas que ya a nadie le interesan o que no están por fuera de... que puede pasar, pero no es el caso nuestro, ¿no? Pero puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque también el cierre en lo académico puede hacer eso, uno empieza a centrar en eso, que el mundo cambió y todo eso, y entonces uno puede encontrar propuestas de formación que son más sensibles a desafíos de que a uno lo tocan, no sé qué, la mundialización, la crisis, y otros que no. Entonces, sí, yo sí creo que esto que tú vives, ¿no? Seguramente cada uno lo sabe de manera, es muy común y todos lo hemos vivido cuando estamos en un doctorado también. Uno llega, yo tuve, fue más trágico para terminar la historia narrativamente. Yo después de eso, haber conocido esto, fui una vez a México y compré cuantos libros encontré. Y entonces, como me escribo al doctorado, donde sabía que estaba haciendo, y el semestre en el que yo entré, se fue el hombre. Eso sí es más trágico. Entonces, claro, pero entonces hice una cosa que ojalá aquí en Bogotá, que no me pueda pasar, es que en México sí hay una cosa interesante, y es que, sin que se llame técnicamente sistema de doctorado, todos los doctorados como buenos están conectados entre sí vía los profesores. Entonces yo conozco compañeros de compañeras colombianas que están de la UNAM, pero su director y buena parte de los cursos los está tomando en el CIESAS porque ya están unos antropólogos que trabajan no sé qué, transexualidad indígena. O sea, no hay la mezquindad de que no, venga aquí conmigo, no sé. Eso, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, como a los 2 meses de yo estar en México, se me fue invitado a un evento grande. Entonces yo todo feliz con un librito que yo había traído, que yo había usado aquí en un capítulo de un libro anterior, todo feliz, entonces me dijo, no, mira, yo me reúno los miércoles con un grupo de doctorantes de la UNAM, de Claxo, tal cosa, estamos trabajando tal tema, si quieres más.
Entonces yo iba cada 8 días allá, lo hacía en el Colmex, Colegio de México, y entonces ahí tuve como esa ocasión. Pero no siempre uno tiene como decir esa condición privilegiada de decir, vamos a suponer que ya de antemano algunos tienen como decir un interés por miradas, no sé qué, postestructuralistas. Y yo busco, miren, este es el doctorado donde están los más duros postestructuralistas, me voy allí, porque entonces ahí se vuelve un espacio de negociación, que ves, algunos de ustedes vienen con una trayectoria, incluso ya con un posicionamiento y una perspectiva conceptual, que no la van a transformar necesariamente, sino que desde ahí van a dialogar con lo que venga. Esa sería la condición del uno. Otros, ya sea por su formación, por su historia de vida personal, académica, no. Y entonces el doctorado, la maestría se vuelve la ocasión de decir, un mundo nuevo en el que me meto y de pronto ando ahí metido en esa perspectiva un buen tiempo y después me salgo. Entonces, pero creo que estas fenomenologías sí hay que hacer, esas caracterizaciones, porque sí, hay yo creo que panoramas bien, pero casi en ningún lado uno va a encontrar como esa condición ideal en el que todo confluye así. Sí, o sea, el primer argumento es saber de que acercarse a estas perspectivas no es de que ya nunca pensemos a meter las palabras en los proyectos como gran conquista, entonces ya lo tuyo de subjetivación máquina desde las políticas educativas para la biopolítica y el pero puede que incorpores esa perspectiva sin estarlo diciendo, o sea, porque claro, porque es una perspectiva que apoya la subjetividad social, pero a veces hay ese tránsito que nos pasa, que creemos que mágicamente al poner la palabra el problema se nos Nosotros en el próximo seminario trataremos de identidad y acción política, porque es que hay varios conceptos muy... Por ejemplo, la noción de identidad. Claro, aquí vamos a ver, los que van a dar la respuesta de identidad a la crítica que ya esperamos que estamos preparados para las señoritas. Armando ahí nuestro arsenal. Las señoritas. No, sí, porque como anuncios es claro. Igual, la categoría de identidad circula en diferentes ámbitos académicos y entonces no es lo mismo en contextos históricos, antropológicos, hablar de identidad social y identidad cultural que en la discusión filosófica, la idea de identidad, la identidad del sujeto. En cada caso, pues habrá que ver eso. Entonces, pues que dejamos ahí y de hoy en 8 días seguimos la discusión y ya con esto que va a anunciar Margarita con las identidades. Los textos de convergencia los enviamos hoy en la nochecita. Si no es antes de las 3. No es antes. La solicitud de la próxima.